¿Bien? De hippie mantecao, máximo respeto para Potato. Óyelo bien, vámonos. Si os parece, Placentero. vamos a empezar. Los que somos los mejores y las mejores. Y empezamos pronto. Bueno, bienvenidos a todas y a todos. Vamos a dar comienzo a esta charla coloquio. Me imagino que la estructura es, yo hago ahora mismo la presentación de Ramón y él nos dará la conferencia y luego abriremos un turno de palabra que igual contesta él y yo si puedo contestar algo también os puedo contestar si sé de la materia que se está preguntando. Vamos allá. Ramón Franquesa. Ramón Franquesa es catalán y yo creo que ejerce también como catalán, de Barcelona, licenciado en Historia Contemporánea y doctor en Economía. Es profesor de Economía Mundial en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona. En su día fue director del Gabinete de Economía del Mar del Departamento de Política Económica y Estructura Económica Mundial de la misma universidad. Es economista. Daros argumentos para dirigiros a la gente y ser conscientes del momento delicadísimo en que vivimos. La primera cosa que me gustaría partir es de recordar qué es un sistema de pensiones de reparto, el que tenemos en España. El sistema de reparto lo empezó a implantar Bismarck en Alemania a finales del siglo XIX para intentar parar, digamos, la creciente hegemonía del Partido Socialdemócrata alemán en el siglo XIX. Pero lo que he ido descubriendo después es que no era un invento de Bismarck. Bismarck lo copia de las mutualidades obreras e incluso podemos encontrar precedentes en un tema de los que me he dedicado mucho tiempo de mi vida, en las cofradías de pescadores. ¿Cómo funciona un sistema de reparto? En un sistema de reparto, los que trabajan ahora mantienen a los que trabajaron antes. Esta es la esencia de un sistema de reparto. Y estos sistemas son terriblemente sólidos y solidarios, por varias razones. La primera razón es que toda sociedad tiende a progresar. El trabajo en el pasado permite que la sociedad progrese y avance. Y por tanto, 30 o 40 años después, tenemos una sociedad que es más productiva, más rica y que puede mantener a sus abuelos mejor que 40 años antes, porque ha progresado. ¿Pero por qué ha progresado? Por el trabajo de estas personas. También esto me vale para abordar uno de los temas que estamos peleando, el tema de la brecha de género. Cuando hablamos de creación de riqueza, la riqueza la crean la gente trabajadora cuando trabaja como asalariado, pero no solo. Para poder crear riqueza, durante mucho tiempo ha sido necesario el trabajo doméstico. Porque para que alguien pudiera llegar a la obra a las 6 de la mañana o entrar en la fábrica, alguien tenía que cuidar los niños
hacer la comida, ir a comprar cuando no había neveras, limpiar la ropa cuando no había lavadoras. Y ese alguien eran las mujeres. En realidad, en ese progreso que hemos tenido, no solo está la contribución de los trabajadores activos que fueron asalariados, también está el trabajo invisible de las mujeres. En un sistema de reparto, que es un sistema solidario, hay recursos para poder mantener con dignidad a los abuelos y a las abuelas, aunque por razones del tiempo en que vivían, hubieran trabajado menos tiempo porque se dedicaron una parte del tiempo al trabajo doméstico. Pero que no nos engañen, ese trabajo doméstico está detrás de las casas que construimos, de las calles que hicimos, de los hospitales que levantamos, porque forma parte de la creación de riqueza, aunque esté fuera del mercado. Un sistema de reparto permite, por ejemplo, que aunque desaparezca lo que se llama la hucha, el ahorro monetario de un sistema de pensiones, se puedan pagar las pensiones. Pongo un ejemplo. En Europa, durante la Segunda Guerra Mundial, muchos países europeos quedaron absolutamente destrozados. ¿Qué quedó de la hucha de las pensiones de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial? Nada, porque no quedaban ni industrias ni carreteras, o en Francia o en Holanda. Pero en cambio, cuando las fábricas se reactivaron, cuando se recuperó otra vez la economía, como había gente que cotizaba, los pensionistas pudieron cobrar su pensión, aunque la hucha hubiera desaparecido todo. Porque es el sistema de reparto. El sistema de reparto es un sistema solidario entre generaciones, solidario entre géneros, solidario entre territorios, porque no se sabe, el territorio que es muy rico hoy puede ser muy pobre mañana. Por ejemplo, en el caso español, uno de los territorios que más contribuyó a los fondos de la Seguridad Social con la minoría, Asturias, hoy es ampliamente deficitario. Nadie sabe qué es lo que va a pasar si cuando seamos viejos nuestro territorio irá mal o irá peor. Mirad ahora lo que está pasando con el turismo, ya veremos. Un sistema de reparto es solidario interterritorialmente y garantiza una vejez digna por encima de esos avatares. Este sistema es el que están intentando destruir y sustituirlo por un sistema de capitalización. En un sistema de capitalización, tú contribuyes igualmente, pero en lugar de administrarlo, la administración pública, en lugar de servir para ser solidario a la generación anterior, te lo guardas para ti como persona. No te lo guardas, te lo guardan los bancos. Y te dicen, no, tú ve poniendo dinero aquí, que el día que seas viejo ya lo sacarás. Esto tiene todos los números para acabar mal. Primero, porque eso de darle el dinero a alguien y olvidarte durante 40 años y después llevarlo a buscar, tiene muchos números de que cuando lo vaya a buscar no esté. Segundo, la categoría de quienes te guardan el dinero, el sistema financiero, que se caracteriza por la rapiña directamente y porque además está económicamente estimulado, no porque sean unos chorizos, que también lo son, sino porque los incentivos es a pulirse esos fondos. El Banco de Santander, imaginaros, tiene unos fondos de pensión y tiene unos fondos de inversión, de especuladores que ponen y quitan el dinero. Y luego tiene las acciones que son de los propietarios del banco. Si tú tienes un paquete de acciones, de valores, que es muy rentable, ¿quién se lo va a quedar? Los propietarios del banco. No te lo van a dar a ti. O, como mucho, a los fondos de inversión especulativos. ¿Por qué? Porque si esos fondos los retribuyo mal, si yo en lugar de pagar ese 3% les pago el 2 o les pago el 1, ¿qué hacen? Retiran el dinero y se van. Pero el pensionista no se puede ir.
Durante 40 años está poniendo el dinero, es esclavo. ¿Y qué acaba pasando entonces? Todos los activos basura, todas las acciones malas, se van a los fondos de pensión. No es algo porque sean unos chorizos, no, es que es lo normal, las reglas de juego te llevan a esto. Si yo tiro una manzana, se caerá. Y si yo pongo dinero, millones y millones de euros en un fondo que lo administran los banqueros, pues evidentemente van a colocar lo peor que tengan ahí, porque tú no te puedes escapar. Y esa es la razón por que los fondos de capitalización han fracasado en todo el mundo. En todo el mundo. Holanda, Estados Unidos, en toda América Latina. Hoy estamos en un proceso en Colombia, en Nicaragua, en Chile, de reversión. La gente está exigiendo que se vuelva a los fondos de reparto, porque han fracasado. En Estados Unidos, el 20% de los mayores de 65 años tienen que seguir trabajando. Y no porque no hayan cotizado, sino porque cotizaron a fondos privados que se fueron a pique en la crisis del 2008. Y ahora que se ha constatado que eso no funciona, el señor Escrivá nos mete una reforma que nos dice ahora una parte del dinero que tú pagas a la Seguridad Social se irá a un fondo privado. Y además, sector por sector, convenio por convenio. Y le voy a dar un dinerillo a los sindicatos a ver si pican el anzuelo y con la cosa de sacar una miseria, porque es una miseria lo que se llevan. A ver si de esa manera tragan y les colocamos los fondos privados. Esto, desde luego, es un despropósito desde el punto de vista económico. No tiene ningún sentido, ya sabemos que van mal. ¿Por qué lo hacen? Porque resulta que estos fondos de inversión pesan más que la ciudadanía. Nosotros vamos a votar, pero estos están llamando al teléfono cada día y les están ofreciendo acabar en los consejos de administración. Podemos cruzarnos a puertas a ver en qué consejo de administración acabará Escrivá el día que deje de ser ministro. Porque esto es lo... No es que sea algo ilegal. Debería serlo, a mi entender. En fin, no es muy, digamos, honesto que alguien, después de ejercer un cargo público, pueda lucrarse en... Pero las reglas son así. Aquí hemos llegado a tener ministros de Hacienda, el señor Montoro, que tenía una empresa de asesoría fiscal. Digamos, estas barbaridades se dan, la legislación lo permite. Y claro, esto tiene un problema. Estos que son tan poderosos quieren robarnos nuestro dinero. Y esto solo hay una manera de pararlo, con la movilización social. Aquellos que gobiernan deben sentir que el peso de la gente es mayor que el peso de las llamadas que reciben. No hay otra, no hay otra. Y para acabarnos de preocupar, este mes de agosto se ha publicado este informe explorando el futuro, el impacto del envejecimiento de la población en las administraciones públicas, de la OCDE. Está en inglés, no lo han traducido, pero lo que dice aquí te pone los pelos de punta. ¿Qué es lo que dice? Dice que es un problema que vivamos tantos años. Lo dicen negro sobre blanco. Que para que los trabajadores puedan tener un salario digno, los pensionistas no pueden vivir tantos años. Fijaros la maldad, porque la OCDE es un centro de elaboración de pensamiento. Y mucho de este pensamiento es, digamos, absolutamente antilógico. Pero ellos machacan una y otra vez en los medios de comunicación hasta que la gente cree normal lo que no es normal. Nos dicen que para que los trabajadores estén bien, los pensionistas tienen que morirse antes, planteando que son dos grupos sociales. No, somos la misma clase social.
somos trabajadores, ambos. ¿Qué quiere decir? Que yo, para tener un buen sueldo, me tengo que morir después, antes. Pero lo machacan. Y si no lo peleamos, si no les decimos a los trabajadores que también serán pensionistas, que en fin, que es algo que parece evidente, pues puede ser que el divide y vencerás les funcione. ¿Y qué propugnan? Propugnan bajar las pensiones, evidentemente, si tienes menos pensión, vas a pasar más hambre, vas a poner menos la calefacción, te vas a morir antes. Que no se invierta tanto en sanidad pública en las áreas de geriatría, ¿para qué cuidar de los viejos? Que se aumente el IVA de los medicamentos al 25%, se lo tienen bien pensado, ¿eh? Porque claro, es que los viejos gastan mucho en medicina. Para racionalizar, para que gasten menos, subamos el precio. Pero lo dicen clarito, ¿eh? Lo dicen clarito. Tenemos que ver que estos tipos van a por nosotros. Estamos en un sistema, este sistema neoliberal, que es una sombra de lo que fue el capitalismo en el pasado. Es un capitalismo decadente, senil, que ya no sabe producir rendimiento económico y que ha decidido que para seguir ganando dinero tiene que parasitar al Estado. Porque claro, el Estado sí que paga. Y esto quiere decir, pues meterse en la sanidad y privatizarla, porque como paga el Estado, esto es un negocio. Meterse en las residencias, porque paga en gran parte la administración. Meterse con las pensiones. Meterse con todo lo que se mueve. Con el objetivo de hacer dinero. Y atención, los servicios públicos no son para hacer dinero. Nosotros tenemos un sistema de pensión para garantizar la calidad de vida de la gente. No para que un banco privado haga dinero. Que se busque la vida, que inviertan, que investiguen. No, no. Ellos ya han tirado la toalla. Y lo único que ven en este capitalismo senil es, vamos a ver si conseguimos tirar un tiempo más robando, vampirizando los servicios públicos. Y dentro de los cuales el más importante son las pensiones, de largo. Estamos, por tanto, gravemente amenazados. Las reformas que se han producido van en esta dirección y aprovechan cualquier factor para intentar tirar adelante. Ellos tienen un plan, quieren ir de ahí a la ventana. Y depende de lo que pasen, si tienen sillas se tiran para allá, si hay una mesa tiran para el otro lado, pero ellos van a la ventana. ¿Qué es lo que ha ocurrido? En el 2008 hubo una crisis financiera, una crisis provocada por la especulación financiera. No la provocaron los trabajadores, no la provocó la ciudadanía. No es a causa de que haya mucho gasto social. Al contrario, si veníamos de recortes. La han provocado los bancos. Y las víctimas fue la sociedad, la ciudadanía. Pero aprovechando esa crisis, en lugar de meter mano a la especulación, se rescató a los bancos. Los que causaron la crisis fueron rescatados con un gasto multimillonario por el Estado, es decir, por nosotros. Porque el Estado no es algo abstracto, no es algo que tenga Pedro Sánchez. No, no, el Estado lo hemos construido nosotros con nuestro trabajo, nuestro esfuerzo y nuestros impuestos, que han ido no a rescatar a la gente que pasaba hambre, no a proteger a la gente que estaba parada, no a darle una casa o colocar un alquiler público a aquellos que eran desahuciados. No, no, a rescatar los bancos. Como consecuencia, el Estado se endeudó terriblemente. España no era un país endeudado. Se endeudó con el rescate bancario. No se endeudó como ahora algunos políticos nos sueltan, porque aquí el dinero se regalaba a expuertas a los trabajadores, a los parados. ¿Qué va?
El dinero se fue a los bancos, es el origen de la deuda pública de nuestro país. Por tanto, una cosa que podía haber servido para decir hasta aquí habéis llegado, a partir de aquí nacionalizamos la banca, controlamos la especulación y evitamos que esto se repita y pagáis vosotros vuestros platos rotos, pues consiguieron salirse de rositas y todavía robar más. Ha venido después la epidemia. La epidemia ha demostrado que los sistemas privados de sanidad no sirven. Si comparamos la mortalidad entre Estados Unidos y la mayor parte de países europeos, veremos que la sanidad privada ha sido un desastre para protegernos de esta cuestión. Es más, estas situaciones de epidemia que puede que se repitan porque la globalización facilita, no se resuelven curando solo a los ricos. Una epidemia o proteges a toda la población o aunque sea muy rico al final te acaba pillando. Es necesaria la sanidad preventiva, la sanidad pública, la sanidad que protege a la sociedad, incluso para los ricos. Pero la conclusión es que después de la epidemia en España tenemos más sanidad privada que antes. Más servicios sanitarios lo han privatizado como el salchichón por partes. La colaboración público-privada. Y yo te atiendo, pero que te atiendan en una mutua privada. Y ahí llama la atención que cuando uno ve cuál es el fondo financiero que más inversiones tiene en sanidad privada en España, uno se encuentra con el fondo BlackRock, que es justamente el mismo fondo que se ha quedado con las casas de la Sareb, que habían podido servir para crear un parque público de vivienda y que se han privatizado, se les ha regalado esas casas. ¿Y quién las ha comprado? BlackRock. Y cuando rascas detrás de Escribá, detrás de estos, en fin, que casi parecen marionetas de otros que tiran de los hilos, y buscas cuál es el fondo de inversión que está peleando para que se privaticen las pensiones, cuál es el fondo de inversión que tiene mayoría en el Banco de Santander, en ese banco que ahora están fusionando en este país, te vuelves a encontrar a BlackRock. El adversario se mueve con habilidad. Y ahora de nuevo, pues en fin, nos encontramos con el episodio de la guerra. Y resulta que donde no había dinero para las pensiones, hay dinero para doblar nuestro gasto militar. Por cierto, ¿cuál es el fondo de inversión más importante en la industria militar a nivel mundial? Oh caramba, BlackRock también. Ese mismo fondo de inversión. Tenemos unos adversarios que van a intentar chuparnos la sangre, chuparnos derechos que creíamos conquistados para siempre. A mí me dicen hace 30 años que tendríamos que pelear por la sanidad pública, por conservarla, no por ampliarla, por conservarla. O que tendríamos que pelear por mantener el sistema de pensiones, y no me lo creo. Y en cambio ahora resulta que sí, que hemos de pelear por lo evidente. ¿Y cómo hemos de pelear en esto? En primer lugar, hemos de tener claro que no nos vamos a salvar los pensionistas sin los trabajadores. No es posible que las pensiones se sigan revalorizando si no suben los salarios. Y por tanto, debemos movilizar a los pensionistas, pero hay que llegar a los trabajadores y llamarles a que defiendan su salario. Porque en un sistema de reparto, los ingresos de la Seguridad Social dependen de los salarios actuales. Nos dicen que no hay dinero y que sería un escándalo que ahora subiera al 10% salarios y pensiones. Pero resulta que el gobernador del Banco de España aprobó a principios de año que los alquileres subieran exactamente lo que había subido el IPC. Resulta que para las hipotecas ha subido exactamente lo que ha subido el tipo de interés. Es decir, para algunas cosas se sube y para otras no. Hace 2 semanas Escribá decía
que la Seguridad Social ahora estaba ingresando más que nunca. Evidente. Claro, si hay una subida de precios, evidentemente suben los ingresos. Razón por la cual no hay problema para subir las pensiones en la misma proporción. Muchos de ustedes vivieron los años 70. En los años 70 ya no nos acordamos, pero había años que había una inflación del 17%. ¿Y nos hicimos más pobres? No. Porque, hombre, es un engorro la inflación. Pero el secreto estaba que los salarios subían más. Entre otras cosas porque los peleábamos más, también hay que decirlo. Y claro, ¿es una maldición de que cuando hay inflación la población se tiene que empobrecer? No. Depende de si peleas o no peleas. Porque si no peleas, sí que te vas a empobrecer. Si este año la inflación sube un 10,5% y nos suben las pensiones un 3 o un 4%, seremos más pobres. Y los salarios, por cierto. Hoy estaba hablando con los compañeros esta mañana del sindicato, de la intersindical, y me decían que los convenios que se han firmado están por debajo del 3%. Pues vamos bien. Pues vamos bien. Porque si aceptamos esa lógica, claro que nos empobrecemos. No porque haya una situación que no lo permite, es mentira. Sino porque los trabajadores somos más débiles a la hora de disputar el salario. Y esto quiere decir que el resultante final del pastel, que es el Producto Interior Bruto de nuestro país, la riqueza, si permitimos que salarios y pensiones crezcan menos que la inflación, quiere decir que el trocito que nos va a quedar va a ser el año que viene un trocito más pequeño. Así de simple. Es por esto que COESPE, junto con otras organizaciones del movimiento pensionista, el MAP, ASJUBI 40, COESPE Unidad, estamos planteando la movilización del 15 de octubre por una subida de pensiones y salarios igual al IPC. Porque hay que dar esa batalla. Y la podemos ganar o la podemos perder. Pero si no la damos, seguro que perdemos. Porque ellos ya están haciendo planes para robarnos. Y esa movilización tiene que ser un hito en un proceso que debe continuar. El 15 de octubre, COESPE lo que ha planteado es que sea una acción a nivel estatal para luego en noviembre desarrollar acciones en todos los territorios junto con movimientos sociales y movimientos sindicales. Porque hay que dar continuidad y hay que llegar al territorio. Y hemos de buscar formas imaginativas de entrar en las empresas, en los centros educativos y decirles a los jóvenes, hay que pelear. Mirad, una de las cosas que los medios de comunicación bombardean sistemáticamente es decirles a los jóvenes que ellos no tendrán pensión. Que no va a haber, que como vivimos más tiempo, es mentira. Es mentira, pero esa propaganda tiene un efecto muy perverso. Que es el siguiente. Ese joven, convencido o no convencido, pero, en fin, sigue la corriente principal, no voy a tener pensión. Entonces, ¿por qué me tengo que preocupar de que mi empresa cotice en la Seguridad Social? Una de las actividades sindicales básicas que teníamos en nuestra juventud cuando trabajabas era asegurarte que la empresa cotizaba a la Seguridad Social. Porque sabías que luego algún día esto te serviría. Ahora, a esos jóvenes dicen, bueno, tú trabajas 8 horas y yo te pago 4, da lo mismo. Pero claro, 10 años cotizando media jornada laboral, aunque trabajes la jornada entera, quiere decir que te van a faltar 5 años después para jubilarte. A los jóvenes se les dice, en fin, no tiene importancia que estés en prácticas, que estés de becario, que estés como falso autónomo. Los desactivan, los están, digamos, sedando. Y hay que decir a los jóvenes que no es un problema del mañana, es un problema que están perdiendo la pensión ellos hoy, ahora.
cuando permiten que las empresas no paguen su salario diferido. Para nosotros, para los pensionistas, es un problema, porque aquello que no cotiza hace más difícil cubrir los costes de la seguridad social. Pero el gran problema lo van a tener ellos, porque permite que las empresas puedan contratar trabajadores sin cotizar lo que deberían de cotizar. Y en realidad eso quiere decir que a esos jóvenes les están quitando salario diferido. Nuestro salario como trabajadores se compone de dos cosas. Uno, el salario monetario que cobramos a final de mes, y otro, el salario diferido, la cotización que lo vamos a cobrar al final de nuestra vida laboral. Pero es lo mismo que te quitaran salario. Es más indoloro para los jóvenes. Porque, en fin, a final de mes, pues van a tener algo, el dinero, no les recortan el salario, se podrán ir de vacaciones o de fin de semana. Pero que no piensen que cuando lleguen a los 65 años van a ser una persona diferente de lo que son ahora. Que no se crean esto de la OCDE. Somos los mismos, chicos. Y por tanto debéis pelear por vuestro salario entero. El salario monetario y el salario diferido. Porque es vuestro. Tenéis derecho a estar cotizando. Y fijémonos qué hace Escrivá. Aumentar el periodo de cotización. En la que está cayendo les van a pedir 35 años. A ver quién puede. Es evidente que entonces sí, que se van a dar cuenta de lo importante que había sido que todas las horas que hice me las pagaran en el bar. Pero es que entonces el bar ya no existirá, la empresa no existirá y a reclamar al maestro armero dentro de 30 años. Pero para evitar que esto se dé dentro de 30 años hay que hablar a los jóvenes. Hay que explicárselo ahora, que es donde lo pueden disputar y pelear. Por eso, lo que estamos planteando es, después de esa marcha a Madrid, desarrollar movilizaciones en los territorios. En algunos territorios hemos empezado a crear coordinación con los movimientos sociales, porque en parte estamos peleando con los mismos fondos de inversión. Nuestros enemigos son los mismos. Tenemos problemas distintos, desde luego. Es distinto pelear por la pensión que pelear porque en la residencia atiendan a los abuelos y la gente no se muera deshidratada o de hambre por falta de personal. Y son sujetos distintos los que se movilizan, los familiares, los usuarios, en un caso, los pensionistas en otro. Pero en realidad tenemos el mismo adversario. Y hemos de darnos cuenta que necesitamos ayudarnos y movilizarnos conjuntamente. Porque si somos capaces de crear esa marea social, somos invencibles. Puede parecer utópico lo que estoy explicando, de ir a una movilización general en noviembre. Ya, como ha dicho el compañero Ildefonso, me caracterizo por tener muchos ánimos, pero no es ninguna cosa imposible. En el país de al lado, en Francia, los chalecos amarillos han tumbado la propuesta de Macron de subir la jubilación de los 63 a los 65. La han tumbado desde la calle, con combinación, con Mélenchon, con un proyecto electoral, etcétera. Pero el núcleo fundamental ha sido la movilización persistente durante 5 años de los chalecos amarillos. Y Macron, que lo que hacía era lo mismo que hace Escrivá aquí, porque en el fondo, a veces ves los discursos y dices, macho, si esto lo han traducido con el Google, si están diciendo lo mismo, claro, porque se los han escrito otros a Macron y a Escrivá. No es que sean tan imaginativos, no, están leyendo el guión que les hace la OCDE y lo están repitiendo como papagayos, dando por sentado esto, que las pensiones no son sostenibles, pero luego se niegan a hacer la auditoría de la Seguridad Social, dando por hecho que las pensiones privadas son muchísimo más eficientes que las públicas, cuando la realidad empírica es otra, pero ellos no se cansan, eso es lo que decía el ministro de propaganda nazi, Goebbels. Una mentira repetida 1000 veces acaba convirtiéndose en verdad. Y es lo que intentan hacer. Y también
lo pueden hacer porque los medios de comunicación también están en manos de estos mismos fondos de inversión. No es que sean malos periodistas. Muchas veces a nuestras concentraciones vienen jóvenes becarios de la prensa y cubren lo mejor que pueden con la mejor voluntad. Pero no vuelven, porque luego cuando van a la redacción, dicen, pero tú, ¿qué te piensas? Que vas a informar de esto, esto no vale, fuera. Dedícate a informar sobre un bebé de 2 cabezas o sobre el granizo que ha caído, pero de esto no se habla, chico. Mira los anuncios que salen en el periódico, que salen en la televisión, ¿de quién son? ¿Nos vas a hundir tú el negocio, niñato? Aprende, de esto no se habla, es de mala educación. Pero ya digo, no es por la mala voluntad de los periodistas, son los que están detrás, las empresas, que esas sí saben lo que quieren y saben de quién dependen. Hemos de hacer ese trabajo persistente de sumar, en el cual no sobra nadie. Esto es otro elemento importantísimo. Aquí las personas en este país tenemos pensamientos muy distintos sobre muchísimas cosas y afiliaciones distintas y trayectorias históricas distintas. Aquí no vamos a pasar cuentas con el pasado de nadie. Aquí lo que buscamos es quién está dispuesto a luchar para que su pensión y su salario suba con el coste de la vida. Esté donde esté, haya votado lo que haya votado. Por cierto, tampoco vale el declararse ultra radical y revolucionario, pero luego cuando llega la hora de la pelea, de estar en las plazas, que tal, sí, tampoco es que vayamos a montar barricadas. No, pero hay que salir del sofá, del periódico, del panfleto y salir a la calle. Con nosotros están los que están. Y esto también es, digamos, la prueba del algodón. A los trabajadores los defienden, a la ciudadanía la defiende aquellos que se movilizan. Y en primer lugar debe ser la propia ciudadanía. También le hemos de explicar. Mirad, hemos entrado en una forma de vida en que pensábamos que lo podíamos delegar todo. Que en la transición conseguimos pues, vacaciones pagadas, que no encarcelaran a los sindicalistas, poder ir a votar cada 4 años y una serie de avances sociales importantes. Basta ver lo que ocurrió en los años 70. Se cambió totalmente la parte que iba a los trabajadores. Pero esto se ha revertido, hemos vuelto para atrás. ¿Por qué? Porque si la gente no lo pelea, si la gente no está organizada, no se mueve, pues al final el sistema con la gota malaya lo va corrompiendo todo. Y nadie hará esa tarea por nosotros. Que nadie se imagine que por ir a votar cada 4 años, por votar por Internet, se le van a resolver los problemas. Y que no se me entienda mal, no quiere decir que haya que votar a aquellos que dicen que nos van a robar las pensiones directamente. No es esto. Pero no basta con esto. Si no estamos en la calle, si no recuperamos tejido social, pues vamos a ir para atrás porque nuestros adversarios son poderosísimos. Mirad, en este país estamos disputando ahora mismo esa subida del 10%. No os penséis que es poco dinero. El Estado tiene ese dinero. Estamos hablando de una subida del 10%, más o menos, viene a ser 10.000 millones de euros en el Estado español. Vemos que hay dinero. Lo hay de entrada en la Seguridad Social, que no la quieren auditar y no quieren. Pero además lo están las arcas del Estado porque acaban de aprobar doblar el gasto militar hasta 10.000 millones de euros. Justito lo mismo. Es decir, el dinero está. El problema es quién se lo lleva. Y claro, nos hemos de dar cuenta que Coespe, sin liberados, sin dinero, sin recursos, con, en fin, una salud no en la mejor, una mala salud de hierro, tenemos delante a la OTAN, que quiere ese mismo dinero.
que tiene publicistas, generales, mariscales, en fin, todo lo que queráis. Estos son los que tenemos delante, ¿eh? Pero tenemos una ventaja, nosotros somos 10 millones de personas. Y 10 millones de personas, eso es mucho más que cualquier ejército, ¿eh? En el ejército español deben estar ahora unas 120.000 personas. Nosotros somos 10 millones, bastante más. El problema es cómo los organizamos. Y 10 millones de personas en que el informe de la OCDE dice que quiere matarlas antes. Y se me puede decir, hombre, Ramón, es que eres muy alarmista. Pues no. Porque resulta que hay países que ya van más avanzados que nosotros. Por ejemplo, Estados Unidos, en que la esperanza de vida ha caído a los 77 años. 5 años menos que España. Estados Unidos ya tiene una esperanza de vida que está por detrás de la de China, siendo un país con una renta per cápita muy superior a la de China. Pero esta doctrina de que los viejos sobran, algunos, hay venerables abuelas que llevan a los 90 y pico, y luego les hacen funerales de Estado. Pero para los comunes de los mortales, lo que quieren es que nos muramos antes y lo confiesan abiertamente. Y estos no van en broma. Lo que dicen, lo hacen o intentan hacerlo. Nosotros también tenemos que ir en serio. Nos hemos de tomar muy en serio porque esto amenaza directamente nuestra vida. Nuestra vida en años y en calidad de vida. Porque tampoco es lo mismo llegar a viejo pasando penurias que llegar a viejo con cierta dignidad. Bueno, pues ahí tenemos el dilema en que debemos tomar partido. Tenemos en COESPE un excelente equipo de gente en la comisión legal, desbrozando las leyes, analizando las trampas, que además, como tenemos pensionistas que han trabajado en la Seguridad Social, en las entrañas del Estado, se le identifican las trampas escriba antes que lleguen al BOE. Tenemos un excelente equipo de gente en la Comisión de Mujer, defendiendo los intereses de la mujer, intentando sintetizar y ver cómo se puede plasmar en esta movilización la protección del sector de pensionistas más débil y que mayor número de gente tiene por debajo del nivel de pobreza. Tenemos excelentes compañeras y compañeros en la Comisión de Comunicación haciendo carteles, vídeos, montando actos por toda España, intentando hacer artículos, en fin, todo lo que podemos para llegar a la sociedad. Tenemos una comisión internacional que ya ha traducido a 16 idiomas nuestro manifiesto, desde el danés al húngaro al inglés, y que lo estamos corriendo por toda Europa y buscando aliados y apoyos en todo el mundo, desde Perú a la India, desde Dinamarca a la IGM de Alemania o de Austria, buscando apoyos y dando a conocer que nosotros estamos luchando y que no se pongan a luchar también, que estamos con ellos, no estamos solos. Y no tenemos un duro, lo hacemos todo por internet y como podemos. Y tenemos una organización que está en todo el Estado. Y mirad, esto es lo más difícil. Porque partimos de cero, de nada. Y nos tuvimos que organizar, y en fin, en un movimiento social organizarse los estatutos, y nos reunimos cada 15 días o cada semana, si el acta se hace así o al revés, poner de acuerdo gente muy distinta y que viene de trayectorias muy diversas, pues no ha sido nadie fácil. Pero nos hemos puesto de acuerdo y hemos creado una estructura organizativa que le planta cara al ministro. Que cuando estamos ahí en la televisión, el ministro se me gira de espaldas y le pide al locutor que no entre, que él no va a contestar. Vaya valentía. Él, que es ministro, iba además con una legión de 12 asesores. Tiene miedo de entrar a debatir con nosotros, que yo tampoco, también os tengo que decir, yo soy economista, pero no soy experto en pensiones. Yo me he dedicado a los recursos naturales, a la economía social. Me he tenido que meter en esto Pero claro,
al final, como las cosas que sabemos son muy claritas, la verdad del barquero es la verdad del barquero. Y en este momento la está comunicando muchísima gente. Eso es una fuerza que es un verdadero tesoro que hemos de conservar. Y es el punto de apoyo en que podemos situar la palanca que puede cambiar nuestra sociedad. Podemos, a pesar de lo mal que lo estamos pasando, a pesar de cómo nos ningunean, podemos cambiar esta sociedad. Si persistimos, si mantenemos nuestra unidad, si mantenemos un discurso claro, comprensible, con voluntad de sumar a aquellos que están dispuestos a pelear con nosotros, somos invencibles. Y les va a repiquetear en las orejas aquello que decimos, que gobierne quien gobierne, las pensiones y los derechos sociales se defienden. Muchas gracias, compañeros y compañeras.